Amados, muy buen día, por favor pónganse cómodos, sean todos y todas bienvenidas a este lugar. Las personas que están conectadas en esta hora, bienvenidos. Mis hermanos que están aquí a través de Facebook, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que el Señor hoy sea hablando a nuestras vidas. Hoy con un tema muy especial, como todos los que el Señor trae para nuestras vidas, en esta serie que el Señor nos ha dado preparándonos para la conquista. Pero la primer conquista que Dios quiere que hagamos o que tengamos es la conquista de nosotros mismos. No podemos ir a pretender conquistar a otros, conquistar a ciudades, multitudes, familiares, amigos, conocidos, si primeramente Dios no ha hecho el trato y la obra en nosotros. De hecho, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos escogió, no estábamos en el mejor lugar, no estábamos viviendo la mejor condición. Muchos de nosotros estábamos en un terreno, en una vida llena de escombros, de lodazal, de basura, de maleza. Y Dios de ahí nos rescató y comenzó a hacer una limpieza. Hasta el punto que el Señor dijo: voy a cambiar ese terreno sucio de inmundicia, de pecado donde se encuentran, y les voy a dar un nuevo terreno para que ustedes comiencen a vivir una vida diferente, una vida cambiada, una vida donde el Señor comienza a partir de ahí a darnos pastos frescos, a colocarnos frutales, una vida donde nosotros podíamos mostrarnos ante los demás e íbamos allá y les decíamos: mira, tú conocías cómo era mi vida, tú sabes en qué condición estaba yo, tú sabes cómo era mi pecado y en dónde estaba yo sumergido, pero el Señor me cambió, el Señor me transformó, el Señor ha hecho una obra hermosa. Y la gente cuando nos veía decía: wow, de verdad, Dios ha hecho una obra tremenda en tu vida. Y entonces mostrábamos ese terreno hermoso, entiéndase vida, donde decíamos: mira, tú sabes que yo estaba lleno de resentimiento, yo estaba lleno de rencor, de amargura, de odio, pero el Señor cambió eso y ahora aquello que no podía hacer, lo puedo hacer. Ahora antes que no podía amar, ahora puedo amar. Ahora tengo paz, ahora tengo paciencia y tantas cosas que el Señor comenzó a hacer. Pero con el transcurrir de los días, con el transcurrir de los años, nos volvemos como profesionales en la vida cristiana y entonces vamos descuidando ese terreno que el Señor nos dio. Y tristemente para muchos hoy, en lugar de tener una vida llena de resultados, de fruto para mostrar a los demás, es una vida donde se ha convertido un terreno simplemente lleno de chamizos, lleno de maleza, un terreno infructuoso. Y por eso hoy vamos a hablar en este tema: un terreno descuidado. Diga conmigo: un terreno descuidado. Y esta palabra Dios me la ha dado, y cuando me la dio sentí cierto temor al mirar mi vida espiritual, al mirar las diferentes áreas de mi vida, y sentí el miedo que si Dios me llamara a decirme: bueno, ¿qué has hecho con el terreno que yo te di? ¿Cómo me podría presentar hoy delante de Dios? Y esta es una palabra que Dios me la dio en primera instancia, pero también hoy Dios te la entrega. Y no mires quién no vino, quién está a nuestro lado. Simplemente hoy dile: Señor, yo quiero que tú examines, que tú revises mi vida, independiente de quién haya venido o no. No digas: si hubiera venido fulano de tal, ojalá hubiera venido. No, es una palabra para ti. Dígale que está a su lado: esta palabra es para ti. Porque si nosotros no tenemos cuidado, entonces siempre estamos mirando la paja del vecino. Nos olvidamos que la Biblia dice que primero miremos la viga que está en nosotros. Y cuando hablamos de esta serie, que Dios quiere levantarnos, quiere que seamos conquistadores, Dios primero tiene que ministrar nuestra vida y nuestro corazón para saber verdaderamente cómo está nuestro terreno. Y quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2 en adelante. Y es importante, mis amados, lo que vamos a leer, porque si no tenemos cuidado, fácilmente podemos terminar en esa tibieza que hemos venido hablando en los últimos días, sobre la tibieza espiritual. Hebreos capítulo 2, verso 1. Dice la Escritura: por tanto, es necesario, dígale que está a su lado, es necesario, diga conmigo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Ahora más que nunca es necesario prestar mucha atención a la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos mensajes, yo sé que hay muchísima información. Estamos en la era de la informática, en la era de la información, y por donde queramos encontramos información, pero Dios nos dice en esta hora que es muy importante que estemos atentos a escuchar la palabra de Dios. En estos tiempos donde estamos trabajando con los caballeros los días viernes, tiempos de apostasía, de alejamiento de las cosas de Dios, de enfriamiento espiritual, donde el enemigo está atacando por todo lado, a todos los frentes, a los niños, a los jóvenes, adultos, hombres, mujeres, matrimonios. El enemigo está tratando de bombardear por todo lado, y la Biblia nos dice, nos advierte, ahora en este tiempo es necesario que prestemos oído a la palabra de Dios. Por tanto es necesario que con más diligencia, es decir, ahora más que nunca, tenemos que prestar atención, poner atención a la palabra de Dios. Tenemos que cerrar todas las fuentes de comunicación externas y abrir nuestra Biblia, y ahora más que nunca necesitamos con diligencia, atendamos, en otras palabras, que prestemos, diga conmigo, prestemos atención, que seamos diligentes. ¿A qué? A las cosas que hemos oído, a la palabra de Dios. Volver a rescatar aquellos rudimentos que hemos descuidado, que hemos dejado abandonado. Y entonces cuando Dios, dijimos en la introducción, cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, la nueva vida, es como Dios diciendo, mira, esta vida que tú tenías realmente no había nada, vergonzosa, pero no te preocupes, yo vine a morir por ti y ahora te entrego un nuevo terreno para que a partir de ahí tú lo guardes, lo cuides, lo protejas, lo hagas multiplicar, seas fructífero, que lo que yo te he dado tú lo puedas dar a conocer a otros, y que eso que yo te hablo tú lo puedas vivir en tu vida, y que tú vuelvas a llegar a ese punto, a ese nivel, como al principio. Recuerdan que queríamos orar, queríamos que ya amaneciera para levantarnos a orar, queríamos que ya fuera un domingo para llegar a la iglesia, para estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Queríamos llegar de primeras para que antes del servicio estar de rodillas orándole al Señor, para que esa palabra tocara nuestra vida, nuestro corazón. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso. Queríamos hablarle a los demás, a los vecinos, contarle de las cosas de Dios. Íbamos donde los papás y decimos, papá, estás mal, yo te amo tanto que no quiero que tú te condenes, que tú te pierdas. Papá, vas por un mal camino, mira, busca de Dios. No te estoy invitando a una religión, ten una relación con Dios genuina. Y la predicamos a las personas. Íbamos a comprar la carne y le predicamos al señor de la carnicería. Íbamos a la panadería y le predicamos, le dejamos un tratado, lo invitábamos a que buscara de Dios. Pero con el transcurrir de los tiempos, eso se va enfriando. Esa vida espiritual, esa vida devocional, esa vida de entrega genuina, donde queríamos escuchar una palabra y nos llevamos esa palabra en el corazón y queríamos aplicarla a nuestra vida, queríamos vivirla, y veníamos el próximo domingo para que Dios nos diera otra palabra, porque ya la anterior ya la estábamos viviendo. Teníamos un terreno de fruto, un despertar espiritual, el fuego de Dios en nosotros. Pero si tú evalúas tu vida, yo no soy quien para señalarte, solamente eres tú y Dios. Si tú miras ese terreno que Dios te dio, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿A cuánto le compartiste de Dios esta semana? ¿A cuántos estás discipulando? ¿Con cuántos estás hablando de Dios? ¿Qué testimonio estás dando a los demás? ¿Cómo está tu vida en la parte espiritual, que es lo que nos compete en este lugar hoy? ¿Cómo está ese terreno? Si Dios viniese hoy por tu vida, que fue, digamos, el cuestionamiento que yo me hice. Si Dios me llamara hoy a cuentas y me dijera, déjame ver el terreno que yo te di, ¿cómo me presentaría delante de Dios? Tendría que decirle, Señor, mira, está fructífero, mira todos estos resultados que he dado en mi vida, mira esta área, mire mi familia cómo se encuentra, mira mi relación con mi esposa cómo está, mire el área espiritual, mi relación contigo, Señor, es la mejor hoy en día. O sencillamente nos presentaremos delante del Señor con chamizos secos diciendo, Señor, qué vergüenza, mira el terreno está lleno de maleza, bichos han salido por todo lado, Señor, qué pena, Dios. Y todo eso no le podemos echar la culpa al enemigo. No, es que el diablo, es que Satanás, no, es que el gobierno, es que este país, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el pastor, es que la iglesia. No, porque la relación espiritual es una relación individual, es una relación personal.
Tú no le puedes echar la culpa a nadie. Y cuando nos convertimos al Señor, cuando Dios nos llamó en su misericordia, nos entregó todas las armas necesarias para poder ser victoriosos en esta tierra. Y nos dice la Escritura que con Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Y yo no puedo, perdónenme, sería una vergüenza delante del Señor presentarnos con un terreno completamente baldío, desértico. Pero el problema no es de nadie más, sino el problema es de nosotros mismos. Y como les dije en alguna oportunidad, si tú quieres buscar un culpable de tu vida, cómo son los resultados de tu vida, qué tan fructífero eres hoy en día, no le eches la culpa a nadie más. Es que mi papá, es que mi esposo. No, saca tu cédula y mira, dice, él es el culpable de vivir la vida que estoy viviendo. Y ahí tenemos entonces que revisar. Por eso la Biblia dice, es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, la Biblia en el libro de Hebreos nos está mostrando que el cristiano es factible que se deslice, es factible que se eche para atrás, es factible que se enfríe, es factible que termine siendo un tibio espiritual. Y ustedes ya lo saben, porque este es el tercer mensaje que tocamos del tema. ¿Qué pasa con los tibios? O sea, tiene una vida cristiana que no da el calor suficiente para que la máquina se mueva y pueda dar fruto. Se mantiene ahí en un nivel donde ni para aquí ni para allá hay tibios. Pero es duro lo que dice la Escritura, que qué pasará al final con los tibios. Y la Biblia dice que a los tibios el Señor ¿qué? Vomitará. Y lo triste, y por eso Dios nos ha inquietado con estos mensajes, es porque un alto porcentaje del pueblo que se llama cristiano está en esa tibieza, en esa parsimonia, en esa pasividad. Y Dios tiene que sacudirnos para que revisemos cómo estamos. Es necesario que con diligencia. Un hombre estudioso de la palabra llamado F.F. Bruce dijo lo siguiente, hablando en referencia al comentario del libro de Hebreos. Dice que el escritor de Hebreos contempla a los cristianos en peligro de ser llevados corriente abajo, más allá del lugar seguro. Por eso la Biblia nos advierte, entre otras, que el que cree estar ¿qué? Firme, mire que no caiga. No nos podemos conformar simplemente con una reunión como esta y decir ya, porque para muchos su vida espiritual, su relación con Dios simplemente se resume al asistir a una reunión un domingo y ya, pare de contar. De ahí no hay más vida espiritual, no hay más relación con Dios. Y ese terreno entonces está descuidado. Porque Dios nos habla, preste atención a la palabra, porque la palabra ¿para qué nos sirve? ¿Por qué Dios nos trae? ¿Por qué Dios nos congrega? ¿Por qué Dios demanda que nosotros nos juntemos entre hermanos, que vayamos a la iglesia? Porque aquí Dios imparte la palabra, y la palabra dice la Escritura que es como esa luz que ilumina, es lumbrera nuestro camino. Porque la palabra es la que nos dice, oh, tenga cuidado, por aquí no es. Joven, ten mucho cuidado, no es por ese lado. No son ese tipo de amistades, no son ese tipo de prácticas, ten mucho cuidado. Y la palabra advierte, y el joven toma la decisión, el hombre, el matrimonio toma la decisión. Dice, no, por aquí no es. Y nos muestra las piedras, mira, esto es un peligro, ten mucho cuidado. Y nosotros vemos las piedras, pero nosotros tomamos la decisión. Si pasamos por ahí, nos tropezamos y caemos, o decimos, no, yo más bien me desvío y voy por este lado. Por eso dice, presta mucha atención, jovencito, hoy en día, más que cualquier otra cosa. Yo sé que los influencers, yo sé que tantas cosas que están moviendo. Ten mucho cuidado con ese tipo de redes sociales, porque están buscando generar una adicción, están buscando desconectar. Estúdiese el programa MK Ultra y ahí vas a encontrar todo lo que el enemigo está planeando, los Illuminates están planeando. ¿Para qué? Para tomar control de la gente, especialmente de los jovencitos. Ten mucho cuidado con la música que escuchas. Estos días iba a una conferencia y me dicen, mire, pastor, ten mucho cuidado, hay un joven, ahorita se me da el nombre y además no lo quiero ni mencionar, que fue adoptado, lleno de resentimiento, de amargura, sencillamente porque nunca encontró cariño en su casa, y una familia lo adoptó, y en esa familia pues lo acogieron, y uno de sus hermanastros fue asesinado.
Y a partir de ahí él comenzó a llenarse de rencor, de amargura, y lo único que hacía era escribir poemas y cartas de todo lo que sentía en su corazón, odio, resentimiento, venganza. La vida no vale nada, no sirve para nada la vida, y escribió una cantidad de cosas. Y un productor musical dijo: wow, usted tiene un tesoro tremendo. Dijo: ¿por qué no me vende esa agenda con todos esos poemas y yo te hago famoso? Simplemente yo le pongo música a esa letra y te vas a volver famoso. Y así fue. Hoy es muy famoso. Y esa letra son las canciones que los jóvenes están escuchando. Me quiero matar, no, ¿para qué vivo? No me sirve para nada la vida. Odio, quiero matar, quiero vengarme. Y esa es la música que los jóvenes escuchan. Y eso es lo que está cautivando. Eso es lo que están haciendo las redes sociales. Porque ese es el propósito, de que se desconecten de las cosas de Dios y se conecten de las cosas del mundo. Por eso la Biblia nos advierte: ahora más que nunca hay que prestar cuidado. Ten mucho cuidado. Está generando adicción. Esta aplicación que les dije anteriormente, para no mencionarla más, los estudios demuestran que cada hora de estar en esa aplicación mirando sus videos, que es basura, equivale a perder una hora. O sea, esa hora equivale al 1% de neuronas quemadas de los jóvenes. Ahí están los jóvenes sumergidos. Ahora más que nunca, dice la Escritura, hay que prestar atención a escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia nos advierte: es necesario, dígale que está a su lado, es necesario. Esto no es ni siquiera una sugerencia, si tú quieres, no, es necesario. Ahora más que nunca necesitamos fortalecer el trabajo espiritual en el seno de nuestros hogares. Hoy en día existen los papás algodón que están formando hijos cristal. Algodón, que mi niño no sufra nada, que no le falte nada a mi niña, que no le falte nada a mi niño. Todo lo que tú quieras te lo voy a dar, te lo voy a dar. Porque no quiero que tú sufras ni que tengas necesidades como yo las tuve. Algodón. Papá, ¿quiero tal cosa? Sí, tranquila, aquí está. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Los hijos se están manipulando y manejando los hogares hoy en día. Los hijos son los que están poniendo las condiciones. Hijos cristal. No quiero que sufras, no quiero que te me vayas a romper. Papá, es que estoy cansado de la ruta. Ah, no, si quieres yo te pago un Uber para que te recoja y te lleve, no te preocupes, pero tú no tienes que estar sufriendo. Hijos cristal, que no le están enseñando a enfrentar una realidad en la vida, y que cuando ya el papá o la mamá no estén, no van a saber cómo enfrentarse. Entonces viene el enemigo y los toma facilito y se los lleva. Todo eso está ocasionando hoy esta sociedad donde estamos. Por eso la Biblia nos advierte. Sigamos, por favor. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos? ¿Quiénes? Nosotros. Es decir, mire lo que está diciendo acá. Si los del Antiguo Testamento, por desobedecer la palabra de Dios, por no acatar, por no estar pendientes de la palabra de Dios, recibieron castigo justo por eso, si fue así o no, que Dios es justo. ¿Y qué es la palabra justo? Que Dios, tarde que temprano, a cada quien le va a dar lo que corresponde. Y si los antiguos recibieron por lo que hicieron, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Cómo pretendemos, escúcheme, cómo pretendemos que podemos vivir una vida cristiana de cualquier manera y que no nos va a pasar nada? Que Dios no va a decir nada, que Dios nos va a alcahuetear todo. No es así. Por eso dice: por favor, tengan mucho cuidado, no se descuiden. Y para no descuidarnos, dígale que está a su lado, necesitamos ser diligentes. Diligentes. Necesitamos cuidar ese terreno. Demanda trabajo, demanda esfuerzo. Si alguien les vendió el cuento de la vida cristiana, que simplemente con que tú aceptes a Cristo Jesús ya todo se va a solucionar, que ya todo se va a resolver, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, que tú lo único que necesitas es busca a Cristo y ve un domingo a la iglesia y ya, eso es todo, vamos a estar en problemas, van a estar en problemas. Dice que ahora más que nunca necesitamos ser diligentes, necesitamos ponernos el overol, necesitamos ponernos las botas, necesitamos remangarnos y comenzar a buscar a Dios como al principio. Volvamos a esos tiempos de búsqueda de Dios. No nos dejemos influenciar por todo lo que está en el mundo y terminemos arrastrados.
terminemos deslizados. La vida cristiana demanda responsabilidad, demanda trabajo, demanda esfuerzo. No sé de cuándo acá fue que entraron esos mensajes y ese tipo de doctrinas a las iglesias, donde si la esposa tiene problemas con el esposo, entonces en lugar de decir, comienza a orar por él, comienza a clamar por él, comienza a buscar de él, comienza a leer la palabra de Dios. Eso que era la responsabilidad, el esfuerzo. Si tienes un problema con tu hijo, vas a orar por tu hijo, vas a clamar por tu hijo, vas a bendecir a tu hijo, vas a pagar el precio, vas a doblar rodillas por tu hijo, por tu hija, que tal vez no está buscando de Dios. Pero quitaron todo eso y simplemente le dicen, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas con tu esposa, venga, pacte que nosotros oramos por eso. Entonces ya, cruzados de brazos y ya como pacté, y está generando un problema muy serio hoy. Porque si el hijo no tiene cambios, porque si el hogar no se restauró después de que pactó, entonces le están reclamando a Dios y están soberbios con Dios. Dios, pero ¿qué pasó? Yo ya hice mi parte, yo ya le di, yo ya le pagué, ¿por qué no me ha hecho eso? Y entonces, como no ven resultados, estamos llegando a un tiempo, como la Biblia nos lo está mostrando con caballeros, un tiempo de apostasía, de alejamiento de Dios. Yo espero que los caballeros que no vienen estén en su casa orando, estén en su casa predicando con su familia. No voy a la iglesia porque tengo mi altar familiar y estoy con mi familia, y que estén creciendo espiritualmente. Eso yo estoy esperando. Pero no vayan a salir con cuentos que no vengo a la reunión de caballeros porque estoy viendo la noticia, porque estoy viendo un partido, porque estoy durmiendo, porque estoy en otra cosa, porque estoy reparando el carro, porque estoy cualquier otra cosa, viendo las noticias. Yo espero, digo, ok, no están acá, pero yo estoy orando y espero que en sus casas estén buscando de Dios y que sus familias digan, pastor, mi esposo es una bendición, está orando, está clamando por la familia. Eso espero, mis amados, o si no, los espero aquí los viernes. Dios está ajustando clavijas a los hombres, porque uno no puede pretender que las familias, porque es que la iglesia se compone de familias, y se supone que el centro de la familia, la cabeza de la familia son ¿quiénes? Los varones, ¿o no? Porque es que al varón le van a pedir su huerto. Dentro de su huerto el Señor le va a decir, a ver, muéstrame el terreno de su familia, ¿qué hiciste con tu familia? Y tú puedes orgullosamente decir, eso espero, aquí están, mira mis hijos, fructíferos, buscando de Dios, clamando, hijos metidos con Dios. Que tú y yo podamos cumplir esa labor, y que cuando Dios nos llame a pedir cuentas, ¿sí saben eso? Que Dios nos va a llamar a pedir cuentas. Mire, escúcheme, hay dos juicios. Uno que es el juicio para los que están en pecado, para los que no recibieron a Cristo Jesús. Un día, lo crean o no lo crean, la Biblia dice que un día van a estar ante el Señor. Un juicio para condenación. Aquellos que rechazaron a Jesús, que no quisieron nada de las cosas de Dios, pueden vivir su vida como quieran, pero deben saber, los que están aquí conectados también, deben saber que un día tendrán que estar delante del Señor. Y ahí, entonces, como no tuvieron a Cristo, tendrán que pagar por sus pecados, y la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y entonces irán a condenación eterna si no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Pero también para la iglesia, los que tenemos a Cristo Jesús, ¿sí sabían que también tenemos que estar delante del Señor? En el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo el Señor va a decir, déjame ver tu terreno. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Que el Señor viene a pedir cuentas. Déjame ver con lo que yo te di. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y mis amados, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Puede estar tranquilo hoy? Pues Señor, puede venir, Señor, aquí está mi terreno, lo puedo mostrar. Pero bendito Dios por este tipo de mensajes. Yo no sé para ustedes, pero para mí ha sido una bendición, porque Dios nos permite revisar nuestra vida y volverla a encauzar, y volverla a decir, Señor, yo quiero cumplir mi labor. Yo no quiero pensar que voy bien cuando sencillamente soy máximo un tibio, y ya sé que estoy descalificado. Ya ustedes lo saben porque Dios nos habló. Solamente hay una opción. ¿Y la opción cuál es? ¿Cuál es la opción? Que estemos calientes. Los fríos, ya sabemos cuál es el destino final. Los tibios, ya Dios nos lo ha mostrado, serán vomitados. Y la única opción que tenemos es estar metidos con Dios, el fuego de Dios. Ahí en ese despertar todos los días de buscar del Señor. Entonces no podemos decir, Señor, es que tú me entiendes, Señor, tú lo sabes. Señor, es que tú sabes que los tiempos están difíciles. Señor, tú sabes que el diablo está con toda la fuerza. Y Dios dice, yo lo sé. Por eso te di las armas. Armas como la oración. Por eso te di armas como el ayuno. Por eso te di armas como la palabra. Por eso te di el arma como el estar congregados. Pero te di un arma que es letal para el enemigo,
que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y eso tú lo tienes. No, pero es que parece que no está. Sí está. Lo que pasa es que está dormido. Lo que pasa es que lo has contristado por tu actitud, por tener descuidado ese huerto, por tu pecado que has permitido. Fíjense que hay cosas que son bien importantes. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dígale que está a su lado: este no es un tiempo para dormir. Y este es el tiempo para estar despiertos, para estar diligentes, para estar activos, para estar trabajando, para estar ocupados en las cosas de Dios. Dice la escritura, Efesios 5:14, por lo cual dice, ¿qué dice la escritura? Despiértate tú que duermes. Dígale que está a su lado: despiértate tú que duermes. Sacúdelo un poquito con amor, por favor. Dile: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué dice la escritura? Y te alumbrará ¿quién? Cristo. Despiértate. Muchos están dormidos, amados, pero ahora el llamado a la iglesia es para que estemos despiertos, para que estemos cuidadosos, para que estemos sobrios, para que estemos alerta. ¿Se han dado cuenta que estamos en guerra? ¿Sí o no? Estamos en guerra. Estamos en tiempos finales. No sé si se han dado cuenta de eso. Y estamos en guerra. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar esos centinelas, esos atalayas ahí puestos en la brecha. Ese atalaya que es el varón, una vez más, puesto en la brecha ahí, vigilante, ese centinela, pendiente de todo lo que está pasando, pendiente que está escuchando su hijo, pendiente cuáles son los amigos de sus hijos, pendiente de sus hijos. Porque ¿qué pasa en el ejército si el centinela se duerme y vienen los enemigos y matan a los soldados? Y una pena de muerte. ¿Contra quién? Contra aquel centinela. Porque tendría que ser responsable, porque por culpa de su negligencia, por culpa de su pereza, por culpa de estar dormido, vino el enemigo y tomó ventaja. Nosotros los varones somos los atalayas, los centinelas. Tenemos que estar ahí. Y obvio, en ausencia de los hombres, por su irresponsabilidad, que se van y abandonan a sus familias, entonces muchas mujeres tienen que entrar a asumir ese rol que no les correspondía. Pero repito, ellas, como son guerreras, valientes, batalladoras, dicen: bueno, le pongo el pecho a la brisa, y sacan sus familias adelante. Y muchas de esas mujeres, seguramente ustedes conocen, tal vez tú eres una de esas mujeres que le ha tocado enfrentar eso, pero Dios les va a recompensar. La Biblia nos habla de eso: siervo fiel y diligente. Ven, como el otro también, siervo malo, negligente, porque Dios va a dar la recompensa. Así que lo que hagamos, estemos ahí pendientes, que vamos a recibir recompensa. Un día Jesús en Getsemaní, ¿recuerdan ustedes esa historia? Ahí en la agonía en Getsemaní, orando 3 veces, le dijo a los discípulos: muchachos, vienen momentos duros, tal vez es el momento más crucial en mi vida, y yo necesito el apoyo de ustedes. Por favor, respáldenme en oración. Necesito que estemos orando por todo lo que viene, que Dios me dé las fuerzas para poder soportar todo. Y va Jesús y voltea a mirar, ¿y qué están haciendo los discípulos? Durmiendo. 1 vez, 2 veces, 3 veces, durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús? Ay, tranquilos, descansen, descansen. Ay, quédense en el regazo, en el reposo de Jesús. No se preocupen, no va a pasar nada. No, ¿qué les dijo Jesús? Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Dígale que está a su lado: es tiempo de orar, es tiempo de velar, es tiempo de buscar a Dios, para no caer en tentación, mis amados. Hombres, estamos siendo atacados por todo lado. La tentación está por todo lado, por los medios de comunicación, por la publicidad, por todo lado. Y estamos orando, estamos velando. Nuestros niños, nuestros chicos están siendo atacados de una forma brutal. ¿Los estamos protegiendo en oración a nuestros hijos? ¿O simplemente lo único que decimos: es que ese hijo es un rebelde, es que esa hija, es que no sé qué? Maldiciéndolos, hablando mal de ellos, en lugar de orar, de cubrirlos en oración. Despiértate tú que duermes. Y es una advertencia de Jesús a los discípulos, más ahora para nosotros. Y si tú de pronto crees que eso no va a pasar nada porque pues he hecho muchas cosas y no he visto resultados, ten mucho cuidado, porque tarde que temprano vamos a ver resultados. Ustedes recuerdan un bebé cómo crece. Ustedes, las mamás, tienen más experiencia. Cuando desde que el bebé nace, ¿cómo lo alimentan? ¿Cómo lo nutren? Con su leche materna.
sus compoticas, ¿verdad? Ustedes saben más, cositas que sean delicaditas, que la niña, que la bebita, el bebito no se vaya a atorar, pero ya va creciendo y ya le van quitando la leche materna, ya le van quitando las compoticas y ya comienzan a darle otro tipo, que la coladita, ¿qué más les dan a ver? Enséñeme. Que el caldito, que cositas así, y ya entonces ya más gruesito, y entonces ya la carnecita vamos a darle, y la chita de carne, de pollito, y poco a poco ya el niño ya va creciendo y ya va a poder comer más grueso, ¿verdad? Ya el pan y lo demás, pero es un proceso, ¿cierto? Eso no es que nació el niño, vamos a traerle aquí un churrasco para el bebé que nació, no, lo matamos al bebé, es un proceso. Y uno va viendo en la medida que el bebé se va alimentando, el bebé va creciendo, va fortaleciéndole, y uno de la noche a mañana dice, pero ¿qué hace que era un bebé que lo tenía en mis brazos? Y ya mire cómo está, ¿cierto? Pero es un proceso, Al igual que nosotros desde que nacemos hasta ahora ha sido un proceso de crecimiento, lo mismo sucede en el decrecimiento. Lo mismo sucede. Eso no es que la persona a la noche a la mañana se desconectó, no, es poco a poco. Ya no oró lo que oraba antes, ya oró menos, ya hoy no oré, oro una vez en la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Lo mismo pasa el congregarme, ya no me congrego todos los domingos, ya simplemente de uno sí, otro no, hoy no me toca, listo. Luego ya uno cada 15 días, una vez al mes, cada 2 meses voy, hasta que terminamos desconectándonos. Lo mismo sucede con el pecado. Entonces vi esto, no pasó nada y nadie se dio cuenta, qué bien, no pasó nada, sigo y tal vez ministro, tal vez estoy en la iglesia y bueno, puedo seguir con todas las cosas, no pasó nada, y poco a poco, sin darnos cuenta, se va deslizando, se va enfriando y termina alejado. Lo mismo sucede el que tiene un terreno, ustedes que pronto son agricultores, tienen un terreno, dice, lo cuidan, ¿no? ¿Verdad? Siembran y están pendientes de aporcarlo, de abonarlo, del agua, de todo lo que se necesita, los pesticidas y lo demás, y lo están cuidando. Sería muy loco decir, yo aquí sembré tomates y ahí lo dejo, en 2 meses vengo. ¿Qué va a pasar con eso? Se pierde. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. Ya soy cristiano, ya ni oro, ya ni busco, ni me congrego, ya eso no va a pasar nada. Va poco a poco, sin que te des cuenta, termina un enfriamiento. Ese terreno, ese lote descuidado, comienza a salirle maleza. Los vecinos comienzan a botarle basura, ¿verdad? Comienza a salirle gusanos y animalitos por todo lado. Y ya no da fruto. Entonces salió el maíz, pero la sola tusa, porque no tiene nada de maíz. No se fumigó, no se cuidó eso. Y ahí van los resultados después. Pues así en un terreno, en lo físico, en lo humano, sucede en lo espiritual. Por eso muchos, perdóneme por favor, no sé si alguien se ofenda, y se ofende pues hágale reclamo al Señor. Muchos hoy, debiendo tener una vida espiritual que la puedan mostrar a la gente, que puedan ganar almas, que puedan decir mira cómo ha cambiado mi vida, hoy son chamizos secos en todas las áreas. Espiritualmente pareciese algunos que llevaran 2 días de ser convertidos. Personas que cosas de Dios, nada. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. No, que debiendo ser maestros, dijo Pablo. Entonces hay que tratarlos como bebés. Porque también al igual que hay hijos cristal, yo diría que también hay cristianos de cristal, que con cualquier cosa se parten. Cristianos como chocolatinas, que les dice alguna cosa y se derriten. Yo ya no vuelvo. Sensibles por todo. Y las almas perdiéndose. Ellos esperando que los sigan alimentando. Como un pastor dijo estos días, quité las reuniones de los domingos. Reúno a la iglesia y digo, bienvenidos, vámonos a predicar. Las almas están perdiendo, a predicar. Dejen de escuchar ya tanto, vamos a practicar lo que hemos escuchado. No más congregarnos, vamos a ganar almas. Nos reunimos domingos para aquí recibir tratados y vamos a ganar las almas. Reciban y las almas perdiéndose. La comodidad. Huertos descuidados. El enemigo tomando ventaja. Un momento Jesús estaba en el desierto, recuerdan, con Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? Yo todo esto te daré si postrado me adorares. Tírate por ese peñasco. ¿Acaso la Biblia no dice que el Señor enviará a sus ángeles? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Cristianos
que dicen, yo como soy cristiano, Dios me guarda, como yo ya me convertí, como yo ya hice tal oración, como yo ya me bauticé, entonces yo puedo ir al mundo y Dios me va a rescatar. Escúcheme, cuando una persona conoce de Dios y sabe las cosas de Dios, pero sin embargo, a pesar de que sabe las cosas de Dios, se quiere ir al mundo, está tentando a Dios. Y ten mucho cuidado, no tientes a Dios. Diga el que está a su lado, con las cosas de Dios no se juega. No se juega. 100% dependientes de Dios. No, eso Dios yo sé que me va a traer. Yo sé que Dios me va a volver a rescatar. Me voy a echarme una canita al aire. Voy a dar una vuelta, un tour por el mundo. Y yo sé que Dios me va a volver a traer a su redil. No es tan cierto. Hace 8 días mencionamos un personaje llamado Sansón. ¿Recuerdan ustedes la historia de Sansón? Libro de Jueces, capítulo 16. ¿Quién era Sansón para aquellos que tal vez no han escuchado hablar de Sansón? ¿Hay alguno que no haya escuchado hablar de Sansón? Levanten la manito. Todos hemos escuchado hablar. ¿Qué característica tenía Sansón? Fuerte, una fuerza sobrenatural. Ese tipo impresionante. ¿Quién se la dio? No es que la pasara en el gimnasio. No, Dios le dio esa fuerza. ¿Qué particularidad tenía Sansón? ¿Por qué Dios le dio esa fuerza? ¿Por qué? ¿Qué hicieron los papás con Sansón? ¿A quién se lo ofrecieron? Y tenía un acuerdo, un pacto de nazareato, ¿recuerda? Era un nazareno. ¿Y cuál es la característica del nazareno? ¿Cómo la gente sabía que era un nazareno? Por su cabello largo, no se lo cortaban porque ese era el secreto. Entonces estaba ahí en ese secreto. Y Dios lo llamó para grandes cosas. Un hombre de Dios, un hombre consagrado, desde niño consagrado a las cosas de Dios. Dios lo respaldaba, ¿qué creen ustedes? Sí, lo respaldaba tremendamente. La gente quedaba asustada. Un día con una quijada de un burro mató a 1000 hombres. Tipo una fuerza impresionante. La gente asustada, este tipo. Sus enemigos acérrimos, los filisteos, le tenían miedo porque el tipo estaba respaldado por Dios. Pero Sansón, un hombre de Dios, jugó con las cosas de Dios. Libro de Jueces, capítulo 16, verso 1. Dice la escritura que fue Sansón a Gaza y vio allí a quién, por favor, ¿qué dice en su Biblia? ¿A una qué? A una mujer ramera. O sea, el pecado hay que llamarlo pecado. Una muchacha no, una mujer ramera, una prostituta, ¿sí? Y que la vio y se puso a orar por ella, le predicó de Dios. No, ¿qué dice la escritura? ¿Y qué? Y se llegó a ella. Se llegó a ella, se acercó a ella. ¿Qué la palabra llegó? Tuvo relaciones sexuales con ella. Tuvo intimidad con una prostituta. Un hombre de Dios teniendo intimidad con una prostituta. Y muestra muchas cosas. Y luego salió ella y seguía haciendo el ministerio y sus cosas. Ese es el prototipo de la persona que juega con las cosas de Dios. El prototipo de las personas que pueden estar aquí en la iglesia, pero salen de la iglesia y van a hablar malas palabras, vulgaridades, a cometer pecado. Pero vengo a la iglesia y Dios me respalda, Dios me conoce, mi Diosito me ayuda. Dios, tú sabes mis necesidades. Estamos en la iglesia, predicamos, servimos a Dios, pero practicamos pecados ocultas. Y diga al que está a su lado, Dios no puede ser burlado. Ay, pero es que no sean tan legalistas, es un relax. Tampoco. Hay que tener de vez en cuando un tiempo de esparcimiento. ¿Qué tiene de malo haberse allegado a una prostituta? Y entonces Dios le había dado la orden al pueblo de Israel, al pueblo de él, que no se juntaran con los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos eran los acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios dice cosas, Dios habla cosas, Dios hace recomendaciones, como le puede hablar a un joven, le puede hablar a una jovencita, a un hombre, ten cuidado con esto. Eso no pasa nada, desde que no se den cuenta. Y sin embargo, va y tiene amistad con una mujer llamada Dalila, filistea, desobediencia. Y no, yo puedo manejar las cosas, eso yo sé cómo manejar, yo soy fuerte. El que cree estar firme, mire que no cae. Desde que no lo pesquen a uno, desde que mi esposa no se dé cuenta, desde que yo borre todos los mensajes, a veces nos creemos más listos y terminamos siendo tontos. Y el diablo contento. Y vaya a la iglesia, tenga vida de duplicidad. Pero dice la escritura, verso 20, Jueces 16, 20. Y le dijo, está hablando Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Era un juego que ellos tenían, unos acertijos, y lo tomaban, lo esposaban, y Dalila sacando la información. ¿Y cómo haces para
para tener tanta fuerza. No, es que Dios es bueno. A ver, hagamos una prueba, y le colocaba esposas. Vienen los filisteos, rompía las esposas. ¡Oh, qué fuerza impresionante! Pero en aquella oportunidad fue diferente. Él confiado, Dios siempre me va a sacar, Dios siempre me va a librar, Dios está conmigo, Dios me respalda, yo puedo hacer lo que sea, y finalmente Dios me saca adelante. Dice la escritura: Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como qué, como las otras, y qué, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová, ya sé que, se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano, y ¿qué hicieron? Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue ¿qué? Rapado. Dentro de sus cosas, su coqueteo y su intimidad y todo, en un momento débil, Sansón echó a tierra el pacto de Nazareato. Le dijo a Dalila: no, la verdad es que honestamente el cabello es el que me da las fuerzas, porque es un símbolo de que tengo un pacto con Dios y que Él es mi respaldo. Ah, sí, es el cabello. O sea que si pierdes el cabello, no, pues ahí pierdo mi relación, mi vínculo con Dios. Soltó la información y lo raparon. Ya no tenía las fuerzas. Lo dijimos la semana anterior. Mire lo que sigue diciendo. Esto es importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Mas los filisteos echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. Verso 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Verso 23. Entonces los principales ¿de quién? De los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? A Dagón. ¿Quién era Dagón? Un dios del mundo, un dios pagano, su dios. Y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, noten ese Dios, ¿cómo está? Con minúscula, Dios impío. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, ¿qué dice la escritura? Alabaron ¿a quién? A su Dios. Es una de las historias más tristes. El Dios de los cielos, nuestro Dios, quedó avergonzado. Y terminaron alabando al diablo, diciendo: es más fuerte, es más poderoso nuestro Dios. Terminó poniendo al Dios de los cielos en vergüenza. Terminaron humillando, alabando al Dios, escúcheme, a su Dios, diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y dice la escritura, destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintió alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. O sea, borrachos y todo lo que estaban haciendo ahí, celebrando la victoria. ¿Llamaron a quién? A Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió ¿de qué? Dice la Biblia, de juguete delante de ellos. Y dice la escritura, y lo pusieron entre las columnas, como hablamos la semana pasada. Cuando caemos, escúchenme, jovencitos, hombres y mujeres, cuando caemos en las manos del enemigo, perdemos la visión. Dígale que está a su lado: cuando jugamos con el pecado, perdemos la visión. Sansón creía que podía jugar con el pecado y quedar tranquilo, pero de golpe se da cuenta que no era tan cierto y que ya no tenía el respaldo de Dios. Y dice la escritura que el diablo terminó usándolo como ¿qué? Como juguete. Tengamos mucho cuidado, porque para el enemigo no hay problema que vengamos a la iglesia. Y para muchos el enemigo los tiene tal vez como una marioneta con hilitos, como un juguete. Vaya a la iglesia, pero después de que salga ya, venga para acá porque usted pertenece acá a este grupo. Y terminamos, si no nos damos cuenta, si caemos y nos dejamos deslizar, terminamos siendo un juguete de Satanás. Y hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, por no tener vidas auténticas. Y entonces ante los demás aparentamos que estamos bien, y el enemigo no tiene ningún reparo de que vengamos a la iglesia, de que escuchemos la palabra. Ya estuvimos estudiando la parábola del sembrador. Semilla que cae, pero su corazón, como es tan duro, no va a pasar nada, sigue igual. Sigue igual. Y entonces nos enseñan el tema de la guerra espiritual. Y entonces está en pecado, pero hagamos guerra espiritual. Y pastor, ¿cuánto será que hacemos una reunión, una vigilia para hacer guerra espiritual? Traemos aceite y ungimos todo esto y contratamos un helicóptero como la vice, y entonces hacemos una cantidad de cosas y ungimos la ciudad con aceite, y puede echarle aceite de tractomula y lo que sea.
pero mientras el pueblo esté en pecado no va a pasar nada, no hay autoridad. Porque ustedes y yo sabemos que la mayor guerra espiritual es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Acaso la Biblia no dice eso? Resistid al diablo y él tendrá que ¿qué? Que huir. ¿Y cómo lo resistimos? Obedeciendo la palabra de Dios. Por eso le digo, el enemigo tiene problema que nosotros escuchemos la palabra de Dios mientras no la obedezcamos. Cuando venimos a escuchar la palabra de Dios y no la obedecemos, dígale que está a su lado, tenemos nuestro terreno descuidado. Y tristemente, tengo que decirlo, tristemente, por causa de nuestra actitud, de nuestra vida de duplicidad, de apariencias, muchas personas no han llegado a los caminos de Dios. Estos días alguien me dijo, mire pastor, a mí me gustaría, pero la verdad yo tengo el testimonio de un tío que va a una iglesia, no la voy a nombrar, de aquí de la ciudad, va a una iglesia, sirve en esa iglesia, es un servidor de esa iglesia, habla de las cosas de Dios, está involucrado aparentemente en las cosas de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible, pastor, que tantos años en la vida cristiana resulte la semana pasada que se separa de mi tía y que se va a ir a vivir con otro? Entonces, ¿cuál es el tipo de cristianismo que tiene? Yo no quiero estar en ese cristianismo, mejor me va en el mundo, dijo. Otro dijo, conozco de uno que se dice ser pastor, pero conozco que en los tiempos, porque lo hemos visto, en los tiempos de receso en las reuniones, va al baño y consume droga. ¿Cómo puede ser posible que nosotros vayamos y, ahora no estoy generalizando, estoy diciendo que por causa del testimonio de muchos nos convertimos en piedra de tropiezo? ¿Y la culpa es de Satanás? ¿La culpa es del mundo, del sistema? No, de nosotros, porque no tomamos una decisión seria y tenemos descuidado de eso. Y entonces, no, Dios me entiende, Dios sabe, sí, Dios sabe todo, Dios conoce todo, pero Dios demanda que nosotros seamos, dígale que está a su lado, que seamos personas diligentes en lo que Dios nos llamó. Porque así como la vida cristiana, así como un niño crece, también podemos fácilmente ir decreciendo. Ahora, ese terreno se ve, se muestra ese terreno, se puede conocer el terreno. Tú puedes dar a conocer tu terreno hoy. Si alguien desconocido o un familiar lejano llega y sabe que tú eres cristiano, tú tienes la autoridad para decirle, camine, yo quiero invitarte a mi terreno para que tú mires todo mi terreno cómo está, lo que Dios ha hecho. ¿Lo puedes hacer con autoridad? Podemos tomar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y decirles, mira nietos, esto ha sido mi vida, quiero resumirte mi vida, mira el fruto que he dado en mi vida, de dónde me sacó el Señor y mira lo que tengo. ¿Lo podemos hacer con autoridad? Tú puedes como mamá decirle a tus hijos, como hijo decirle a tus papás. Bueno, quiero decirles que la Biblia nos muestra los tipos de terreno. Vayan por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 19. En un terreno donde estábamos, que estábamos muertos, diga conmigo, muertos, secos, en oscuridad, diga un terreno horrible. Y el Señor lo describe aquí en Gálatas 5, lo describe de una forma perfecta. Ese es el prototipo del terreno de personas que están sin Cristo. Son las características de los terrenos sin Cristo. Y dice, versículo 19, Gálatas 5, ¿están conmigo? Manifiestas, ¿qué es la palabra manifiestas? Se pueden ver, se pueden mostrar, evidentes. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, entiéndase odio, resentimiento, amargura, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que ¿qué? Practican tales cosas, ¿qué dice la Biblia? No heredarán el reino de Dios. Es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está escrito, o sea, no es una invención para asustarnos, no, está ahí escrito. Está escrito. Son el prototipo de los terrenos feos, horribles, que ahí estábamos, repito como lo dije en la introducción, ahí estábamos. Pero el Señor al ver ese terreno dijo, yo no quiero, porque si tú sigues en ese terreno no vas a heredar el reino de los cielos. Yo quiero que seas mi hijo. Pedro lo dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Todos procedan a ¿qué? Al arrepentimiento. Hijo, cambia. Y entonces
entregamos nuestra vida, nos arrepentimos, pusimos la fe y la esperanza en Cristo Jesús. El Señor nos lavó, nos limpió, con su sangre nos quitó todos nuestros pecados. ¿Sí sabían eso o no? Esa es la buena noticia del Evangelio. Nos quitó todos los pecados. Dijo, ya, no te preocupes, eso eras. Las cosas que viejas pasaron. Diga, las cosas viejas, diga, y las viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora ven, te voy a dar un nuevo terreno. Y está aquí en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Podemos entender lo que hemos leído? Entonces dice, ahora tengo un nuevo terreno para ti. No te preocupes de ese terreno. Entonces Dios nos coloca ese nuevo terreno. Y entonces comenzamos a ver el árbol del amor. Y comenzamos a ver esos frutos. Y decimos, wow, yo sentía rencor, odio, amargura. Pero ahora Dios, el Espíritu Santo, me ha hecho sentir amor. Y ahora podemos amar al que no amábamos. Eso es lo que tenemos que estar mostrando ahora, ¿o no? Si se supone que estamos en un buen terreno, en un nuevo terreno, se supone que tenemos que amar. Amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y amar a quién? A nuestros semejantes, al prójimo. Tenemos que tener amor. Y entonces cuando nos ven, dicen, wow, usted tiene ese fruto del amor, lo está dando. Mira qué árbol tan lindo. Mira cómo tú puedes amar. Y vas a aquella persona que te hizo daño, aquella persona que te afectó tanto. Y le dices, ¿sabes qué? En el amor de Dios yo te perdono. Quiero quitar esa carga. Y te amo en el amor del Señor Jesucristo. Y quiero que tú conozcas a Cristo Jesús. ¿Haces eso? Ese es un fruto de la persona que está en el nuevo terreno. Pero si a estas alturas de tu vida, que dices que eres cristiano, sigues todavía mostrando odio, amargura, resentimiento, enemistad, pleitos, contiendas, no tienes un terreno nuevo. Me temo que no has nacido de nuevo. O me temo que, aunque hayas nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está obrando en tu vida, porque lo has contristado por causa del pecado. Tienes que revisar eso. Entonces tú comienzas a mirar amor, amabas a otro, comienzas a tener paz, paciencia, a soportar cosas. Antes éramos de mecha corta, nos decía algo, estallábamos. Ahora soportamos. Podemos orar por nuestros enemigos, ¿cierto? ¿Puedes orar por tus enemigos? ¿Sí? ¿Te es fácil? O decimos amén, pero mentirosos algunos. Podemos orar con el corazón de la persona, bendecirlos. Eso tenemos que revisar. Porque si estamos en ese terreno sin fruto, tenemos que un día darle cuentas al Señor. Y hay que tener mucho cuidado. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Vamos ya en la recta final. Porque si está el Señor, si el Señor está en nuestro terreno, entonces la lluvia, ¿para qué ayuda la lluvia en un terreno? A ver, antes de entrar aquí el pasaje. ¿Por qué oramos, Señor, que llueva? Mire, este verano está terrible. ¿Por qué pedimos que llueva? ¿Para qué hace la lluvia? ¿Qué hace el agua? Todo eso produce, alimenta, trae nutrientes y lo demás, ¿no? Reverdece, y entonces esos campos que eran áridos, amarillos, entonces ya se ve porque llovió, y gracias Señor. ¿A qué equivale la lluvia en nuestra vida espiritual? ¿Qué es la lluvia en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos tener eso? Que seamos productivos, reverdeciendo. ¿Cómo es? Es la oración. La oración es la forma como nosotros regamos nuestra vida espiritual. Es decir, a mayor oración, mayor agua, mayor lluvia, mayor nutrientes, mayor productividad, lo demás. Si no hay oración, pastos secos, sin resultados, sin fruto. Entonces, ¿y el sol cumple una función? Biología, por ahí, tercero de primaria. ¿Cómo se llama eso? Las flores para que tengan sol. Mire, las colocamos ayer, no les dio el sol y mire cómo están. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿La foto qué? Muy bien, ¿cómo sabes? Entonces se necesita eso. Que el sol de Dios esté en nuestras vidas para que la gente cuando ve dice, wow, se está metido con Dios, está metida con Dios. Mira, es que tu vida es diferente y hay problemas y dificultades, pero Dios está con nosotros. El sol de Dios brillando en sus vidas. Pero algunos le han colocado como un toldo. No, andan ahí cabizbajos, achantados, achicopalados, sin ganas. No, mal, baila, no, eso está pesado, ese negocio, eso no.
un lenguaje que cogemos del mundo. No. Cuando Dios nos dice que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Y que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Y mire lo que le dice a los discípulos, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que alumbremos, seamos antorchas, que alumbremos, y cuando la gente diga, wow, qué problema tan terrible que usted tiene, mire esa dificultad que usted tiene, pero mire esa actitud tan bonita la suya. Eso es lo que el Señor quiere, que alumbremos para que vean nuestras ¿qué? Buenas obras. Diga conmigo, buenas obras. Y al ver esas buenas obras, al ver ese huerto floreciente, fructífero, buenas obras, y cuando la gente diga, uy, que verdad, es que es un terreno hermoso, lindo, déjeme tomarle aquí una foto, venga, un selfie aquí, qué cosa tan impresionante. Entonces ahí cuando digan, mira, qué carácter tan bonito, mira cómo cambiaste, mira cómo tienes paz, paciencia, ¿yo cómo hago para eso? Ahí tú le dices, Dios hizo la obra en mí. Ustedes saben cómo yo era una changuita, pero Dios cambió mi vida, Dios me transformó. Eso lo hizo Dios en mi vida. Busca de Dios. Entonces cuando ven nuestra vida cambiada, ¿qué está pasando ahí? Estamos glorificando a Dios. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nuestro huerto sea un huerto que sea de bendición para muchos. ¿Así está tu huerto hoy en día? Tú puedes decir, sí, mi vida hoy es una vida preciosa, un terreno precioso. O tenemos que decir, Señor, perdónanos porque la verdad, creo que estoy mal. Y lentamente, sin darnos cuenta, terminamos, y eso es lo que se llama tibieza. Es otra palabra decir cómo estar caliente, tener un huerto fructífero. La tarea de esta semana es, trabajemos en esto, mis amados. Trabajemos, cada quien sabe, yo no voy a sus huertos. A muchos de ustedes ni la casa la conozco. Muchos de ustedes ni conocen mi casa. Porque yo necesito estar allá. Porque yo doy una palabra, hasta ahí llego, y de adelante la obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Tú verás cómo estás delante de Dios. Tú verás. Si tú estás bien, qué bendición. Termino con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dígale que está a su lado, el pecado de descuidar nuestra salvación. Dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, ¿a quién está hablando? A la iglesia, a nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice la Escritura? Ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate, dile que está a su lado, ocúpate. Diga, trabaja. Diga, usa los medios de gracia. Lee la palabra. Usa los tiempos de adoración. No te dejes distraer por todo lo que el mundo te pueda estar ofreciendo. Diga, busca al Señor, cuídate. Y es que si no tenemos cuidado, terminamos siendo unos tibios, un terreno completamente descuidado. Y Efesios, Señor hablándole a esa iglesia en Éfeso, que es la carta que le manda a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, versos 4 y 5, que es una carta a la iglesia en Éfeso, le dice lo siguiente, es un pasaje que tú conoces supremamente bien. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Lo que nos dijo en Hebreos, te has deslizado. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, el Señor nos muestra el problema, pero no deja el problema. La Biblia, la ley, nos muestra el pecado, ¿cierto? Por un lado nos muestra el pecado, pero por otro lado nos muestra la gracia. Estás en esta condición, pero Cristo vino por ti. Y aquí nos está diciendo, has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras ¿qué? Arrepentido. Si no nos hubiéramos ¿qué? Arrepentido. Ya la palabra a esta altura está en tu corazón. Si tú le tomas una fotografía al terreno de tu vida, tú puedes estar tranquilo o tranquila diciendo, estoy bien, voy por buen camino. Pero si sales preocupado, está bien. Y gracias a Dios porque nos da el tiempo para poder hacer los cambios, los ajustes necesarios. Recuerde que Gálatas 6, 7, 8 dice que no os engañéis,
Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. Todo. De acuerdo a cómo hemos sembrado nuestro terreno y cómo lo tenemos, eso va a ser la cosecha. Si sembraste bien, si cuidas, si aporcas, si abonas, vas a recibir una linda cosecha. Pero si tienes descuidado tu huerto, no puedes esperar absolutamente nada. Nada. Está en nuestras manos cómo actuamos de aquí en adelante. Ponte sobre tus pies y vamos a darle gracias al Señor. Que así como Santiago dijo, la fe sin las obras es que muerta. Decir que creemos en Jesús y no mostrar los cambios, de nada nos sirve. Decir que somos cristianos y seguir en las mismas no nos sirve para nada. La fe sin las obras es muerta. Razón por la cual Dios nos ha hablado en esta hora, y seguramente que esta palabra ha sido dirigida a tu corazón, directamente desde el corazón de Dios, porque nos ama, porque no quiere que seamos infructuosos, porque la palabra del Señor nos enseña que en esos buenos terrenos son aquellos que dan un fruto constante, todo el tiempo están dando resultados. Por eso la Escritura, hablándole a Josué, el Señor dijo que nunca se apartara el libro de la ley, sino que meditáramos en él de día y de noche, para que fuéramos prosperados y que todo nos saliera bien. Por eso el Salmo 1 nos habla de eso, que tenemos que estar ahí tomados de esa fuente. Y entonces, a pesar de las situaciones de las crisis, estamos tan pegados a Dios que siempre daremos fruto, que nuestro árbol siempre va a estar reverdeciendo, dando fruto. Pero también advierte que si estamos apartados de Dios, nada podemos hacer, nada somos. Por eso, Señor, en esta hora te pedimos con todo nuestro corazón, tú que hoy nos has hecho como una radiografía a nuestra vida espiritual, Señor, tú que conoces, tú que no puedes ser burlado, como nos dices al final. Hoy muchos tenemos que estar delante de ti pidiéndote perdón, porque nos hemos descuidado, Señor, porque ese terreno que tú nos diste, en lugar de cuidarlo, en lugar de mantenerlo, Señor, nos hemos centrado en otras cosas y hemos descuidado eso, Señor. Una vez más y de otra manera, de otro lenguaje, Señor, tú nos hablas que un día tú nos pedirás cuenta, Señor. Un día tendremos que estar delante de ti mostrándote el terreno que tú nos diste, y que ojalá en ese terreno esté representada esa cruz de Cristo, donde Cristo pueda decir: valió la pena el precio que pagué, la sangre que derramé, porque ese terreno es un terreno maravilloso, hermoso, porque valió la pena morir por ti. Y que escuchemos esa palabra donde el Señor diga: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bien cómo trabajaste, cómo fuiste acucioso en lo que tenías que hacer. Ven, celebra, ven, disfruta, esto tengo para ti. Pero hay de aquellos donde el Señor diga: siervo malo y negligente. Que el Señor, al ver nuestra obra en esta tierra y dejarnos claro que la salvación no nos la ganamos por obras, porque la salvación es por gracia, por la obra expiatoria de Jesús. Pero esa salvación, la evidencia de la salvación, se tiene que reflejar en frutos de cambios, vidas diferentes. No podemos seguir siendo los mismos que éramos sin Cristo. No podemos seguir mostrando ese terreno que nos muestra la Biblia hoy en Gálatas 5, 19 al 21. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Tenemos que ya haber desechado tantas cosas y eso nos compete a nosotros. Eso no es que tú y yo oremos: Señor, quítame esto. No, son decisiones nuestras. Y tenemos que ser diligentes, tenemos que ponernos serios en la vida cristiana y comenzar a quitar aquellas cosas, aquellas prácticas, aquellos hábitos que no son agradables ante los ojos de Dios, y comenzar a implantar en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo, esa obra que hizo el Señor en nosotros, y ser personas que damos amor, que tenemos la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, la bondad, la misericordia hacia los demás, para que cuando la gente nos vea cambiados y transformados, el nombre del Señor sea glorificado, y que alumbremos a los demás con una vida cambiada y transformada por el poder de la palabra de Dios.
Para eso venimos hoy, para eso venimos a escuchar esta palabra, para que el Señor cale en nuestro corazón en lo más profundo y saquemos toda raíz de pecado, toda raíz de amargura, de odio, de resentimiento, y que podamos ser unos vasos de honra ante el Señor. Aquí estamos, Dios. Que tu Espíritu Santo siga llenando cada vida, Señor. Que tú sigas, Dios, abonando esos terrenos, y que podamos, Señor, desde ahora comenzar a mostrar ese fruto de cambio, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús de Nazaret. A ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.